Buenos días. Universidad Levet agradece su asistencia a esta sesión webinar. El día de hoy nos acompaña el doctor Hugo Gutiérrez Leonard. El doctor Hugo es cardiólogo intervencionista egresado de la Escuela Médico Militar, del Instituto Nacional de Cardiología y del Centro Médico Nacional La Raza. Es miembro numerario de la Academia Mexicana de Cirugía y actualmente labora en el Hospital Central Militar. El día de hoy nos presenta el tema isquemia y necrosis del miocardio. Las indicaciones para los asistentes son las siguientes. En la parte superior de su pantalla encontrarán unos iconos. Uno de ellos es un signo de interrogación. Si durante la ponencia tuvieran alguna duda, pueden agregarlas dando clic en el icono mencionado. Al finalizar la ponencia, se dará respuesta a cada una de ellas. Sean bienvenidos. A continuación, cedo el micrófono al doctor Hugo Gutiérrez Leonard. Muy buenos días. Como ya sabéis, vamos a continuar con la plática de isquemia y necrosis. Hoy principalmente hablaremos de necrosis, lo que es el infarto, cómo se registra en el electrocardiograma. Como ya lo he mencionado en repetidas ocasiones, es una herramienta muy útil que tiene pues más de 100 años de haberse creado por el doctor Einthoven, el cual pues trascendió por haber registrado la actividad eléctrica del corazón, que principalmente para nosotros los cardiólogos pues ha venido a modificar la cardiología, ha venido a identificar enfermedades de alto riesgo y evitar consecuencias graves como es la muerte súbita. Y agradecer, como ya es una costumbre, al comité organizador del Levet, al doctor Medrano del Instituto Nacional de Cardiología, Biesteni, que fueron maestros en electrocardiografía en México a nivel internacional, al doctor Einthoven, siempre recordarlo por sus conocimientos, y al doctor Sodi Payares, un cardiólogo del Instituto Nacional de Cardiología muy brillante que aportó muchos conocimientos a nivel internacional y al cual pues, le debemos muchas de estas gráficas y registros e interpretaciones del electrocardiograma. Iniciaremos con esta lámina que es recordar, esto ya lo había mostrado, las alteraciones de la onda T, que como breve es la T negativa simétrica, o sea que aquí baja lento y sube rápido, no, es para recordar la isquemia. La T negativa simétrica, ya sea negativa o positiva, la positiva es isquemia subendocárdica y esta isquemia subepicárdica, pero en esta lámina vamos a ver también alteraciones de la onda T, como están registradas, pero no se debe a isquemia miocárdica, se debe a otros padecimientos. Por eso es importante esta lámina, para no quedarnos con la idea únicamente de que T negativas, como en esta gráfica, aquí en la onda F, sea de isquemia miocárdica, sino que obedece a otras patologías. Por ejemplo, en la letra A y B, esta T negativa, que baja lento, sube más rápido, aquí hay otra alteración de la onda T. Este es un electrocardiograma de una niña de 1 año de edad. Esto es una variante normal. Vemos, por ejemplo, aquí en C y D, las alteraciones de la onda T mellada, aquí la rectificado el segmento ST. Esto puede corresponder a un paciente con una miocardiopatía alcohólica. Recordemos que el alcohol daña el miocardio, incluso hay una miocardiopatía alcohólica que disminuye la fuerza del corazón, incluso puede fallar el corazón, y una de esas alteraciones o sospechar es alteraciones de la onda T. Todas estas alteraciones de la onda T debemos de apoyarnos en los antecedentes del paciente, en el cuadro clínico del paciente o algún síntoma o algún signo. No únicamente con el electrocardiograma pues vamos a aclarar estas patologías. Por ejemplo, en estos hay antecedentes de alcoholismo y vemos estas alteraciones de la onda T, pues inferimos que es por una miocardiopatía alcohólica. Para eso nos va orientando.
Esa alteración de la onda T, mellada nuevamente negativa, puede ser por un padecimiento que se llama mixedema. Por ejemplo, aquí en la letra F, esta onda T que queda después de una taquicardia supraventricular, si el organismo está, el corazón, perdón, está a una frecuencia de 240, 270 por minuto, pues esa frecuencia tan elevada nos da isquemia miocárdica en ocasiones y después de la taquicardia puede quedar esta onda T negativa. Pero si tenemos el antecedente de que momentos, horas antes tuvo la taquicardia, pues es secuela de la taquicardia y no pensar que tiene una enfermedad de las coronarias. Esto pueden ver aquí es una onda T mellada nuevamente positiva, ¿sí? En ocasiones el QT largo, como ya había mencionado mucho tiempo, se prolonga. Esto es en pacientes que toman amiodarona por mucho tiempo. La amiodarona, que es un antiarrítmico, por mucho tiempo tomarlo o a dosis elevadas, pues nos produce alteraciones de la onda T y el QT largo. En este otro, esta T que se ve tan profunda, tan negativa, y ese es un paciente joven, un paciente que no tenga antecedentes de diabetes, hipertensión, antecedentes para isquemia miocárdica. Esta corresponde a un paciente que tuvo un accidente vascular cerebral, paciente que tiene una embolia cerebral y tiene estos registros del electro, pues esto es consecuencia del problema del accidente vascular cerebral, dependiendo de la región del cerebro, pues afecta al sistema parasimpático, simpático y nos da estas alteraciones. Entonces nos ayuda el antecedente y este trazo electrocardiográfico para descartar que sea enfermedad de las coronarias. Por ejemplo, este trazo que llamaría la atención, elevación del ST y T negativo, pues sorpresa porque se trata de un paciente profesional que jugaba tenis y de todos los estudios realmente su corazón es normal, son variantes normales se puede decir. Esta otra onda T, vemos el segmento ST que está un poco por abajo del trazo normal del PR y T negativa. Esto es por una miocardiopatía apical, o sea, la parte apical del ventrículo izquierdo. Hay una hipertrofia muy importante y esta alteración nos los puede dar. Y entonces esto, si no hay antecedentes de dolor precordial, de diabetes, hipertensión, pues con un electrocardiograma realmente nos va a aclarar el diagnóstico. Aquí vemos otros trazos de alteración de la onda T y paciente que hace bloqueo de rama izquierda intermitente. Aquí está ejemplificando que hubo una necrosis transmural. ¿Qué quiere decir? Que todo el miocardio tuvo un infarto y hay necrosis. Entonces, este es el registro intracavitario del electro. Como ustedes pueden ver, cuando hay necrosis o el tejido está muerto, pues le llaman la ventana de Wilson, irse a registrar el electrocardiograma, la misma imagen que el registro intracavitario. Por eso, la imagen de un infarto antiguo del miocardio es esta imagen, QS. Esto es lo más para recordarles que ya lo habíamos visto al principio, cómo se activan los ventrículos, cómo se contraen. Pues por varios vectores, que el primero se origina en el septum, el segundo ventrículo derecho, tercero y cuarto. Entonces, si ustedes recuerdan, aquí en esta imagen donde estoy señalando está B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Entonces en B1, si veo el primer vector y el segundo que se acercan, recuerde que nos da una R y luego ve el vector 4 que se aleja, una S. Todos los vectores que se acercan dan positivo, que es la onda R, y los que se alejan, negativo, que es la onda S. ¿Qué pasa cuando hay una necrosis? Por eso es el QS, porque el primer vector, la R, desaparece porque no hay actividad, se muere aquí el tejido, no hay actividad, pues no hay ese vector, desaparece prácticamente
Y aquí lo que ejemplifican que hay una zona de infarto. ¿Y qué pasa? Si el tejido está muerto en este vector, pues este vector tiende a alejarse. Nuevamente les menciono la famosa ventana de Wilson, donde todo el tejido del miocardio está muerto. Entonces, al no haber vida aquí, actividad, pues el electrocardiograma registra en la imagen intracavitaria. Y por eso es QS con T negativa, principalmente en un infarto transmural antiguo o que tenga varios meses. En esta imagen, esta línea nos señala, donde estoy aquí es el subendocardio y esto el subepicardio. Entonces pueden ver cómo aquí la necrosis avanzó todo el subendocardio y parte del subepicardio, y que aquí solamente hay pequeñas áreas de necrosis, pero que no todo el tejido está muerto. Entonces, por eso la imagen es una onda Q y aquí hay onda R, porque no está, como en esta imagen, totalmente necrosado o muerto el tejido miocárdico. En esta imagen solo está comprendido el subendocardio, toda esta parte, aquí apical se abarcó todo, y en el subepicardio hay como parches, pero esto tiene actividad, repito, entonces por eso aquí no hay onda Q, sino son ondas, puede haber onda R, puede haber R's fraccionadas, lo que vemos, y puede haber R's de bajo voltaje. Entonces, eso es cuando veamos una R fraccionado con muescas y R de bajo voltaje, debemos tener la sospecha en mente esta imagen, que puede corresponder a un infarto subendocárdico y el subepicárdico solo se afectó en pequeñas porciones como en parches. Eso es muy, muy importante. Bueno, aquí les voy a poner hoy, vamos a ver algunas imágenes de resonancia magnética nuclear. El electrocardiograma, repito, pues es una herramienta muy valiosa, muy económica y muy pronta para realizarse. La resonancia, pues hay que llevarlo a la sala de resonancia para hacer ese estudio, tarda 1 hora y media, 2 horas el paciente, etcétera, etcétera. Pero estamos obligados a conocer este método de la resonancia magnética nuclear, ya que nos precisa dónde está el infarto, su extensión de infarto, la fuerza del corazón, porque como veremos más adelante, el electrocardiograma en ocasiones su morfología nos confunde con alguna otra patología, entonces nos pone a veces cierta duda con el que exista un infarto agudo del miocardio. Por eso, posteriormente, cuando tengamos algún caso clínico, si el paciente tiene la sospecha por electrocardiograma que tenga enfermedad de las coronarias, por obstrucción coronaria, por espasmo coronario, porque tengo un trombo, pues hay unos marcadores que se llaman troponinas que nos interpretan la muerte de las células del miocardio, la necrosis, y eso nos orienta. Como mencioné anteriormente, cuando mostré las imágenes de la onda T, pues debemos de ver el cuadro clínico, los antecedentes y apoyarnos con otros marcadores para hacer más específico el diagnóstico y un tratamiento precoz, prematuro, con prontitud para disminuir la mortalidad. Bueno, entonces aquí está el esquema. Como pueden ver aquí es esta imagen que estoy señalando es el ventrículo izquierdo. Estas son la pared del ventrículo izquierdo y esta es la cavidad del ventrículo izquierdo, y esto aquí, como está señalado, pues es el ventrículo derecho. Nos vamos a ocupar al ventrículo izquierdo porque es donde se manifiesta y se registra por electro, principalmente el infarto, y es más frecuente del ventrículo izquierdo. Entonces esta imagen
corresponde a este. Como veremos más adelante, cuando le señale un infarto anterior, un infarto del septum, pues aquí nos vamos a orientar. Entonces, como está señalado aquí, esta imagen que separa el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho, aquí está el ventrículo derecho, pues es el septum. Aquí la cara anterior, como está señalado con una letra A, aquí la cara inferior, aquí la cara lateral, perdón, toda esta cara, y aquí la cara inferior. Es importante esta imagen para tenerlo, repito, en mente y que nos ayuda a localizar y la extensión del infarto agudo del miocardio. Y este es el otro corte, este es el miocardio, esta es la cavidad del ventrículo izquierdo, y aquí es para señalar si es basal el infarto, si es medio o si está en la punta, si es apical. Para eso está esta imagen, y repito, pues estamos obligados en conocer la resonancia magnética nuclear para tener otro método diagnóstico, porque alguien nos puede preguntar, pues sí, cuando hay duda en el electrocardiograma, ¿qué se toma? Pues un gamagrama, una tomografía, pero una resonancia es un método muy adecuado. Nuevamente, lo que les había mencionado, por ejemplo, aquí, pues, la región septal, ya les había mencionado, pues aquí está el origen del infarto. Y la Q donde se ve, pues en B1 y B2. ¿Y dónde está el problema de la obstrucción? Pues puede obstruirse una rama septal y de un infarto septal. Y así, por ejemplo, aquí apical y anterior, aquí es la punta del corazón, ¿sí? La arteria pues, es una descendente anterior y la Q está de B1, B2, B3 y B6, B5. Un infarto anterior extenso, aquí dice anterior, pues vean todo lo que nos afecta. Recordemos que aquí estaba toda la parte anterior y algo del septum. Igual la obstrucción es la arteria descendente anterior. Y aquí, como podemos ver, comprende D1 y ya BL. Entonces esto pues son para ver la localización del infarto apoyados con el electrocardiograma. Un medio anterior, aquí nomás está en la región anterior, pues la QS está en D1 y ABL principalmente. El lateral, aquí es muy interesante, porque este infarto lateral nos da una RS en B1 y B2, y la derivas y la Q aparece en D1 y ABL. Esto es un dato importante. En el lateral está la Q en D1 y ABL o B6 y disminuye la R en B6, pero la R crece en B1 y B2. Eso nos orienta a que el infarto esté en esta parte lateral. El inferior pues, es más fácil de diagnosticar, de 2, de 3 y ABF, aquí está el inferior, o el inferolateral, que está inferior y comprende un poco, que si la obstrucción está en la coronaria derecha o en la circunfleja. Es un esquema muy importante para ver la localización. ¿Por qué? Porque un infarto anterior extenso pues, tiene mayor mortalidad, lleva la insuficiencia cardíaca, el edema agudo del pulmón. Entonces tenemos que tener mayor precaución para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, mayor prontitud para abrir la arteria, hacer la angioplastía para tratar de reducir el tamaño del infarto. Y el inferior, por ejemplo, pues estos pacientes se complican con bloqueo AB completo, entonces tener en mente y estar monitoreando por si la frecuencia disminuye o va apareciendo algún grado de bloqueo auriculoventricular, pues inmediatamente colocar un marcapaso. En esta área lo que vamos a ver nuevamente, lo que ya habíamos mencionado, aquí están los vectores. Esta onda R positiva es del primer vector, la onda S, pues del segundo vector que se aleja. Entonces, esto es lo normal en B1.
Pero cuando hay un infarto, pues no hay actividad porque este vector al no haber actividad desaparece. Entonces me da QS. Esta es una necrosis anterior en B1. ¿De acuerdo? Y aquí lo podemos ver cómo está en B1, no hay R, B2 no hay R, que va creciendo, B3 no hay R. Es un infarto anterior extenso. En esto lo que vamos a ver es un infarto basal anterior. Podemos ver aquí nuevamente, aquí está B1, hay QS y T negativa, B2, QS y T negativa, B3, pequeña R, y aquí está el infarto. Este es un infarto del septum. Como ya habíamos mencionado, esta es la cavidad del ventrículo izquierdo, este es el septum y este es el ventrículo derecho. Pueden ver cómo el gadolinio se queda impregnado en esta área y la resonancia nos muestra con toda claridad un infarto del septum, que es muy, muy importante. Aquí está nuevamente. Entonces menciono la resonancia, también tiene su utilidad para precisar y corroborar efectivamente dónde está el infarto, qué riesgos tiene de la función cardíaca. En esta imagen lo que vamos a ver es un infarto apical anterior. Pueden ver, aquí está la porción anterior, aquí está la porción apical por resonancia. Vean qué claro se ve el infarto. Todo esto área blanco-gris, donde se queda el gadolinio, pues es la área que se comprendió. Y aquí vemos en nuestro electrocardiograma, B1, B2, pues que afectó el septum, B3, B4, hasta B5 alcanza el infarto, es un infarto apical anterior. Estos infartos pues se complican con insuficiencia cardíaca, hacen aneurisma, nos llevan a choque cardiogénico y aumenta la mortalidad de estos infartos. Entonces, la localización es muy importante para actuar con prontitud para su tratamiento de la angioplastía coronaria. Repito, la angioplastía coronaria pues logra perfundir, llevar sangre a este territorio que está sufriendo y el infarto se reduce de tamaño, la evolución del paciente es mejor y disminuye la mortalidad. En esta imagen buscamos cómo vean en ABL. En ABL está el supradesnivel, es la fase aguda. Vean cómo aquí está el supradesnivel. Y en D1. Entonces tiene que ser muy acuicioso con el electrocardiograma. Esto nos está orientando, ¿de acuerdo? De que esto puede ser un infarto aquí que se puede estar ocluyendo la primera diagonal de 1 y ABL nos ve la primera diagonal. Y como pueden ver aquí ya posteriormente, pues aquí hubo necrosis y en ABL está la QS. Aquí lo que vamos a ver esto es lo normal en la región inferior, en ABF, vean cómo hay onda R. Pero si aquí este vector desaparece por la necrosis, pues podemos ver que hay una necrosis inferior y aquí vemos Q y luego una onda R. Aquí está la Q de que hubo un infarto en D2, D3 y ABF. Aquí está D1, D2, aquí está la Q. D3 pueden ver la Q y la T negativa. Este es un infarto que ya hizo necrosis, que tiene varias semanas, y en ABF. Es un paciente que tiene un infarto inferior y como mencionamos, si la R está alta en B1, B2, esto se puede haber extendido hacia la cara lateral. Entonces un infarto ínfero, y vean aquí esta parte es la lateral del ventrículo izquierdo.
inferolateral. Aquí vamos a ver esta imagen que está amplificado. Podemos ver un infarto. Aquí tenemos ondas Q, otra Q, un infarto basal inferior y, como podemos ver en B1, que no es la R alta. Entonces no es lateral, es un infarto inferior, aislado se puede decir que le llamamos, ¿no? Un infarto inferior, y vemos aquí con resonancia en la cara inferior. Aquí no es muy notorio, pero aquí está ejemplificado el infarto en la cara inferior. Entonces, repito, la resonancia, pues es un estudio que nos confirma y nos ve claramente el infarto agudo del miocardio. Aquí mencionan un infarto lateral, como podemos ver, que aparte la onda R, cuando es alta combinada, pues eso en B1 nos orienta que el infarto es en esta región lateral. Y en esta podemos ver aquí, miren, QS prácticamente, un pequeño de onda R, infarto inferobasal, y vean cómo está aquí en la parte inferior y basal, con gadolinio, se ve muy claramente la imagen de que aquí es donde ocurrió el infarto agudo del miocardio. Nuevamente, todo este esquema es para ver, pues, dónde está el infarto, ¿no? La infarto inferior, pues, en esta región, lateral, inferolateral, como ya les mencioné. Y aquí nuevamente, cuando es lateral, la onda R puede estar un poco elevada. Y aquí, por el esquema que pusimos, ¿dónde está localizada la parte del infarto? Ya lo habíamos mencionado. Esto es muy interesante. Nuevamente, B1, B2, esta es la imagen normal de la derivación B1 y B2. Podemos ver cómo aquí está la onda R, luego la S y luego la onda T positiva. Eso es lo normal en un electrocardiograma. Perdón. Y después de que una arteria se ocluye totalmente, que no hay suministro de sangre al tejido miocárdico, pues empiezan a registrarse las alteraciones del electrocardiograma, como el segmento ST, en esta parte de los pocos segundos o minutos, y minutos más tarde pueden verse el supradesnivel del segmento ST. Esto es lo importante. Si vemos esta imagen en B1, algo está ocurriendo de gravedad. Horas posteriores, esta onda R, que era del primer vector, al morirse el tejido y no haber vector, pues da una QS, y con el supradesnivel y la T se va volviendo negativa. Estas son las horas. A los días podemos ver QS y supradesnivel del segmento ST. A la semana podemos ver QS y la T se va tornando negativa. Y podemos ver la secuela en el electrocardiograma de QS. QS o una R que le llamamos embrionaria. Entonces, esta es la secuela del electrocardiograma de acuerdo al tiempo. Entonces, cuando veamos supradesnivel, es algo que está sucediendo en forma aguda. Y pueden ver cómo tienen que pasar días, semanas, en que quede el QS. Esto es muy importante, esta gráfica. En este pues está infartos septales y laterales, que propiamente no nos dan muchas imágenes en el electrocardiograma. Pues aquí está QS de infarto inferior, pero realmente los vectores pueden cancelarse y no darnos una imagen clara de un infarto. Aquí podemos ver gadolinio, aquí parches. Y esta lámina también es muy interesante, porque hay ondas Q que no son debidas realmente a un infarto antiguo, una cardiopatía isquémica.
como podemos verlo cuando un paciente tiene una miocarditis por bacterias, por virus que afectan el miocardio y que hacen también pequeña necrosis porque suben las troponinas, pues muchas veces nos dan un electrocardiograma, una onda Q, pero no es un infarto transmural ni un infarto que se deba porque una arteria está obstruida y que tengamos que ir a abrir esa arteria. Entonces, estos son padecimientos que tienen el electrón de Q, pero que no es debido a enfermedad isquémica. La miocarditis, el Takotsubo, que lo vamos a ver posteriormente, que es una alteración del miocardio por su estrés, por noradrenalina, donde las arterias coronarias están normales, una embolia pulmonar que nos da ondas Q por dilatación del ventrículo derecho, el famoso patrón de 1QS3 y agentes tóxicos que afectan el miocardio. Y en la fase crónica tenemos, por ejemplo, variantes de la onda Q posicional en D3 principalmente. Aquí puede haber una Q, pero es posicional que le llamamos y no es porque haya tenido un infarto. Crecimiento del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo que da ondas Q. El bloqueo de la rama izquierda, recuerden, en B1 parece un QS, pero es un bloqueo de rama izquierda. Pareciera que hubiera una onda Q. Procesos infiltrativos, pues afecta al miocardio, por ejemplo, estas enfermedades. Y entonces los vectores, pues no son del todo correctos con su despolarización y nos da unas ondas Q. Hay un tipo de Wolff-Parkinson-White que da también un QS, que no nos debe confundir con una enfermedad de las coronarias. Pero en pues, debemos de ver en otras derivaciones si existe onda delta o onda delta negativa y todo nos va orientando. En pacientes que tengan feocromocitomas, donde es una crisis hipertensiva, cardiopatías congénitas, todo esto pueden tener ondas Q, pero como mencioné anteriormente, ver bien los antecedentes, el cuadro clínico, algunos estudios como las troponinas, y todo eso, por ejemplo, en bloqueo de rama, crecimiento, en el Wolff-Parkinson White, pues las troponinas van a ser negativas. Entonces todo eso nos puede ir descartando enfermedades, o aquí buscar onda delta. En el bloqueo de la rama izquierda, pues ver empastamientos en B6, y ahí vamos aclarando, pero en ocasiones no es muy sencillo descartar un problema crónico de infarto cuando se nos presentan estos padecimientos. Aquí en este paciente, pues hay un paciente que tuvo infarto inferolateral, el cual se han implantado 2 stents, menciona aquí, y cuando vemos un supradesnivel o, como está mencionado aquí, un QRS fraccionado y de bajo voltaje, esto puede corresponder a un aneurisma del ventrículo izquierdo. Entonces esto nos debe aclarar qué medidas tomar o qué otro estudio debemos tomar, como un electrocardiograma, por ejemplo, para descartar una aneurisma. Pero el electrocardiograma nos puede orientar hacia qué padecimiento puede estar ocurriendo. Aquí, por ejemplo, si ustedes pueden ver en D2, D3, primero, el RR no es regular, es irregular, o sea, no está a la misma distancia. Entonces, y no vemos la onda P clara. Aquí no veo onda P, aquí no veo onda P. Entonces, ya hemos mencionado una de las arinas más frecuentes que presentan miocardio o el corazón es la fibrilación auricular. Si el RR está irregular de las distancias y no veo claramente la onda P, es una fibrilación auricular. Entonces este paciente lo que tiene es una fibrilación auricular con antecedente de infarto agudo al miocardio, porque también existe el QRS fraccionado, como aquí lo están señalando. Estas muescas
Es un QR fraccionado que nos obliga a hacer un ecocardiograma para descartar que no existe un problema de aneurisma ventricular, como lo muestra en esta imagen. Entonces, como pueden ver, el electrocardiograma es una herramienta muy útil. Y lo importante es que es una herramienta muy rápida de hacer el estudio y orientarnos a ver qué otro estudio se toma para evitar complicaciones. Esta lámina es también muy importante, infartos del miocardio sin onda Q. Entonces, como podemos ver, es un descenso del ST con elevación de las enzimas. Aquí no hay onda Q, sino que el ST se deprime, hay elevación de las enzimas y esto es un infarto que puede estar en el subendocardio únicamente. Son pacientes que no tienen oclusión total de la coronaria, sino que tienen una lesión crítica que en ocasiones obstruye más el flujo por trombos, pero que sin embargo está permeable. Entonces, por eso eleva las enzimas, porque sí produce un infarto, si hay necrosis del miocardio del subendocardio, pero no hay ondas Q porque el ST es el único que se deprime. Eso es por eso que se llama el infarto tipo no Q, que es el síndrome sin elevación del ST, o puede ver con la elevación del ST que se permeabiliza. Y por ejemplo, hay infarto localizado en áreas que no generan Qs. Eso lo hemos mencionado, son extremadamente raros, pero por ejemplo un infarto de la aurícula. Nunca es así exclusivamente la aurícula, siempre va que una arteria se obstruye, da un infarto del ventrículo y que una rama que supla la aurícula da un pequeño infarto en la aurícula. ¿De acuerdo? El extendido ventrículo derecho, pues aquí no da onda Q, sino aquí en la derivación B4R, que están tomadas en la línea clavicular media derecha, ahí nos aparece un supradesnivel. Entonces un infarto inferior se puede extender al ventrículo derecho y tampoco da ondas Q el registro de ventrículo derecho, sino es un supradesnivel que vemos en el infarto anterior que se extiende al ventrículo derecho. Son las basales del ventrículo izquierdo. Realmente no hay onda Q. Y lo que vemos es un QRC fraccionado, como ya hemos mencionado. O microinfartos. Puede ser también por la miocarditis que mencionamos, pues realmente no dan ondas Q y porque son pequeños, como parches, pero sí hay elevación enzimática. Infarto Q que desaparece con el tiempo, o sea, la imagen de la onda Q del electrocardiograma, pues por otros vectores, o hipertrofia, o circulación colateral, realmente la onda Q va desapareciendo del electrocardiograma. El infarto Q abortado es muy importante. Un paciente que tiene un infarto agudo del miocardio, que entra a la sala de hemodinamia en la primera hora o 2 horas realmente, se abre la arteria, se recupera el miocardio y la necrosis o queda por parches o es pequeña y por eso se llama infarto Q abortado. No nos va a dar onda Q realmente. El infarto Q enmascarado, pues aquí está con presencia de 2 o más infartos, que los vectores se cancelan, el bloqueo de rama. Recordemos la imagen del marcapaso, ¿sí? Pues nos puede confundir con un infarto o el Wolff-Parkinson como les había mencionado. Toda la lámina está muy compleja, pero es muy importante ver realmente que infartos del miocardio sin onda Q. Aquí podemos ver de un infarto sin onda Q, podemos ver el infradesnivel, un paciente puede ser lesión importante de su endocardio, sin embargo vean cómo se recuperó en una forma
muy importante. Estos cambios, repito, un paciente que llegue con prontitud al hospital con una arteria ocluida, al hacer angioplastía o fibrinolisis, realmente queda el trazo prácticamente normal. Puede ser necrosis en parches, pero no transmural y no deja onda Q. Este esquema de los síndromes coronarios agudos los podemos saber aquí con elevación del ST y sin elevación del ST. Aquí, por ejemplo, como podemos ver, sin espasmo coronario, o sea, algo que sea transitorio de un síndrome coronario agudo, pues queda como angina inestable o lo que mencionamos como un infarto abortado por el tratamiento con angioplastía. Pero cuando persiste la oclusión o el dolor, pues nos lleva a un infarto con onda Q equivalente. Y aquí es muy interesante los pacientes que tienen un infarto sin elevación del ST. Sin elevación del ST. Puede ver que hay una nueva depresión del segmento ST. Son pacientes que tienen una obstrucción de la coronaria crítica, pero que sin embargo la oclusión no es total, es suboclusivo y un trombo que está en esa zona disminuyendo el flujo o permitiendo el flujo. Por eso hay cambios y aquí mencionan nueva depresión, puede ser que el paciente esté estable y después se vuelve a ocluir. Y aquí es muy importante el tratamiento médico desde que llega el paciente encaminado a disolver el trombo, a disminuir el espasmo, a que la placa de ateroma, le mencionamos, sea estable para evitar que evolucione a la oclusión total y nos dé un infarto con elevación del ST y nos dé una onda Q. Y aquí dice, si este persiste, ¿sí? O se ocluye totalmente la arteria, pues nos va a dar un infarto con onda Q. Y si no, nos da un infarto sin onda Q. O sea, el SMT está alterado y las enzimas pueden elevarse. Y por ejemplo, aquí puede evolucionar a una angina inestable, con troponina negativa, un pequeño infarto. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque la troponina se vuelve positiva. Y aquí, ¿qué cambios nos va a dar la evolución de este sin elevación del ST? Como pueden ver, esto es muy inestable, repito, porque un trombo es el que está ocluyendo el flujo. Entonces puede variar y el tratamiento médico puede solucionar ese trombo. Entonces da muchos cambios en el electrocardiograma. Pero esa tabla la menciono porque es muy interesante. Si tiene cambios el paciente en el electrocardiograma, ¿sí? Y después se normaliza, pues no quiere decir que ya está curado, sino que existe ahí el problema. Si el ST se deprime, pues tenemos un paciente con esta alteración, o si el ST sigue elevado, pues nos va a dar a un infarto con elevación del segmento ST. Aquí podemos ver un paciente con infarto en fase aguda, con bloqueo de la rama izquierda, observen esto. Y aquí podemos ver cómo esta onda T simétrica nos puede hacer observar que puede tratarse de un bloqueo de rama, pero que tiene además isquemia miocárdica. Ya vamos a terminar, y el electrocardiograma es muy interesante y muy bonito, pero son muchas imágenes y sí es un poco cansado, perdón. Aquí vemos cómo el paciente sin dolor, pues el ST no está tan rectificado, pero aquí vemos cómo está rectificado. Y horizontal, y si mide más de 80 milisegundos, esto, o sea, más de 2-3 cuadritos, pues esto nos habla de que este es un problema de las coronarias. Aquí lo que podemos ver es otro paciente que tuvo un infarto, pero cuando tiene bloqueo de rama izquierda es muy complejo decir que realmente tiene un infarto en ese momento. Pero aquí nos ayuda que la onda R en B
En B6 es pequeña y pueden ver en D1 y ya BL que hay Qs, entonces eso nos orienta que es un infarto agudo del miocardio anterior con bloqueo de rama izquierda. De hecho, si al hospital llega un paciente que tuvo cuadro clínico de dolor precordial, diaforesis, náuseas, vómitos, falta de aire, taquicardia, y tiene un bloqueo de rama izquierda, estamos obligados a descartar un infarto agudo del miocardio. Eso siempre ténganlo en mente, se mandan las troponinas, y como en este caso, pues pueden haber aquí el infarto que está en la región anterior, un poco septal, vean aquí anterior y un poco lateral, es un infarto muy extenso, y aquí en esta imagen ven apical y anterior. Entonces la resonancia en ese tipo de casos, que el bloqueo de rama izquierda nos confunde o nos hace difícil hacer el diagnóstico de infarto anterior, la resonancia confirma con exactitud que está bien establecido un infarto agudo del miocardio. Entonces, por eso es importante este estudio que yo les menciono, que pues en la actualidad es muy socorrido, para confirmar el diagnóstico. Aquí, pues como ya les había mencionado, es un paciente, pueden ver en B1 cómo está la imagen, y pueden ver este supradesnivel de forma tan importante en B1, B2, B3, y ¿qué ocurre? Y después ya se normalizó, pues esto pudo haber sido por un espasmo coronario. Puede haber placa o no puede haber placa, pero la coronaria es un espasmo. Pueden ver el superdesnivel tan importante, como menciona aquí, esto le llaman aquí la losa de cementerio. Es impresionante y cómo momentos después pueden verlo, cómo se va modificando y se va regresando hacia la normalidad. Este es un espasmo de la arteria coronaria y cómo se va normalizando. Aquí nuevamente otro espasmo, podemos ver T negativas, aquí está el supradesnivel, T negativas y cómo se va mejorando. Este es el síndrome de Takotsubo, como pueden ver, ven en el electrocardiograma los cambios, no tan específicos, no hay supradesnivel, ven el ventriculograma, esta es la parte que se afecta, este es en sístole, queda el abombamiento en diástole, esa área se afectó. Y pueden ver cómo las coronarias están normales. Realmente no es por obstrucción coronaria. Y esta imagen, ¿sí? Apical anterior, es un síndrome de Takotsubo que es por noradrenalina, por sustancias, por mucho estrés. El síndrome X, otro enfermedad de la microcirculación, que el síndrome X llamábamos con tanta atención, pues son realmente alteraciones del segmento ST como están registradas aquí, y en la prueba de esfuerzo pues podemos ver las alteraciones del segmento ST, es enfermedad de la microcirculación, pero no de las enfermedades epicárdicas. Nomás esto brevemente para reportarles que este descenso del segmento ST que dura de aquí hacia acá más de 2 cuadritos, esto es de una enfermedad coronaria. A diferencia de esto, que baja, pero sube rápido, o esto puede ser por una alteración de hipertrofia. Y último, de un Holter, que es muy útil en pacientes que tienen dolor precordial, que la prueba de esfuerzo está dudosa, y con un Holter, cuando el paciente tiene dolor, vean cómo el supradesnivel se infradesnivela, y si se capta esto en un Holter de 24 horas, es un paciente que tiene enfermedad en las arterias coronarias. Pues esta es la última transparencia. Por su atención, realmente muchas gracias. Perdón si me extendí, es muy interesante el electrocardiograma, pero como les menciono, pues sigue después de tantas imágenes, es un poco cansado. Por su atención, muchas gracias. Bien, doctor, no tenemos preguntas. De ser así, entonces vamos a dar por finalizada nuestra sesión del día de hoy. A nombre de Universidad Levet agradecemos a todos los asistentes que pudieron conectarse a esta interesante plática. También damos las gracias y el reconocimiento al doctor Hugo Gutiérrez Leonard por ser partícipe una vez más de estas sesiones de Universidad Levet. Los invitamos también a que estén próximos a las siguientes sesiones y hasta la próxima.